Pues benvinguts, bienvenidos y bon día. Y bon día decimos porque son las 11:50 minutos, estamos en directo y estamos en la ciudad de Valencia. Hace escasos días ha terminado el FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, la más importante junto a la World Travel Market y la ITB de Berlín, las tres ferias de turismo más importantes de Europa. Y estamos aquí, nos hemos venido a Valencia a hablar de FITUR y a hablar también de la ciudad de Valencia. Y para ello nos acompañan unos invitados, como siempre, en la tertulia del turista digital, siempre de categoría. Y vamos a presentarles el director general de turismo, Eric Campos. Muchas gracias por venir, señor Gracias Campos. a vosotros, buenos días. El señor Cascán, Juan Cascán, propietario del Celler del Minifundi de Microviña. Muchas gracias por estar aquí. El señor Cascán repite con nosotros. Juan, muchas gracias por venir. Estic sempre molt a gust quan em convidis. El señor Hernández, José Hernández, director general de la cadena de hoteles RH. Muchas gracias también por venir. Y el señor Emiliano García, concejal de Turismo e Internalización del Ayuntamiento de Valencia. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por invitarme, contar conmigo. Muchas gracias a ustedes por venir. Vamos a excusar la asistencia del señor Vicente Mascarell, que es diputado provincial de Valencia por la SAFOR y también concejal de Turismo de Gandía. Lamentablemente, ya saben ustedes que la borrasca Gloria nos ha dejado algunos sucesos bastante lamentables y el señor Mascarell ha tenido que acudir a acompañar al vicepresidente de España, el señor Pablo Iglesias, todo lo que ha sucedido en la SAFOR. Y nada más, como también estamos todos con muchísima prisa, pues vamos a hablar con el señor Hernández porque se nos ha tirado el tiempo encima. Señor Hernández, a la cadena se le ha sido concedido y entregado el premio al mejor proyecto de responsabilidad corporativa medioambiental de la Comunidad Valenciana en la segunda edición de los premios CaixaBank Hotels y Turismo. Yo creo que le han preguntado todo el mundo lo mismo, que usted está muy satisfecho y la cadena RH y están trabajando, pero realmente ¿qué significan los premios para una empresa? ¿Potencian, reafirman el camino que uno emprende? Bueno, es un reconocimiento de un trabajo, una línea que estamos siguiendo, y en ese aspecto pues siempre es agradable que se reconozca. Pero nosotros hasta la fecha pues estábamos haciéndolo, llevamos muchos años de una manera por convencimientos total y de una manera pues sin ninguna pretensión de que trascendiera más allá de lo que es nuestro trabajo, ¿no? Hace ya más de 20 años iniciamos este camino con el Hotel Corona del Mar, que es el book insignia para este cometido, para temas relacionados con el medio ambiente, donde probamos todas nuestras iniciativas. Hace ya 20 años se sacó el certificado medioambiental ISO 14001 y 2 años más tarde consiguió, y fue el primer hotel de España en conseguir el certificado EMAS de gestión medioambiental a nivel europeo. Más tarde otros hoteles de la cadena se han ido sumando a esta iniciativa que se estableció con el Corona del Mar y bueno, fruto de eso es que recientemente también hemos sido pioneros con la certificación de la huella de carbono. Lo hizo en primer lugar el Hotel Corona del Mar en el año 2015, ya fue certificado por una entidad de SGS ¿y esto qué significa? Certificación de la huella de carbono. Pues lo voy a explicar porque mucha gente igual no lo sabe, ¿no? Analizamos todos nuestros equipamientos y nuestro sistema productivo y vimos, realmente lo hizo una empresa externa, en donde emitíamos más CO2, ¿no?, en nuestros procesos productivos. Y a partir de ahí, pues eso nos ha permitido saber
dónde tenemos más emisiones y cómo podemos reducirlas. Y esto lo hacemos cada año nos certifican y nosotros cada año también nos proponemos objetivos de reducción. Y esto es tratar de además esto es un objetivo en el que se implican todas las personas que integramos el grupo, el RH, desde el director hasta cualquier empleado de cualquier departamento, porque esto es una cosa de todos. Y esto, pues la verdad es que pues lo tenemos integrado en nuestra gestión y estamos satisfechos porque vemos que no podemos estar indiferentes ante la situación que están sucediendo, que se están viendo. Cualquiera que vea lo que está sucediendo debe de pensar que esto no es una casualidad o una cosa puntual. Ya son muchos episodios y no solamente, ahora estamos viendo aquí el temporal de los últimos días, pero hemos visto imágenes horrorosas en Australia o en la Amazonia o, en fin, en multitud de sitios, ¿no? Entonces, creo que es cosa de todos, que todos tenemos que hacerlo y las empresas tenemos que estar concienciadas de ello. Señor Hernández, el secretario de Turismo, el secretario autonómico de Turismo, el señor Francesc Colomer, ya hacía alusión a que el cambio climático podía afectar en Fitur. Precisamente ha hecho algunas declaraciones al respecto que podía afectar al cambio climático. Ahora yo le voy a preguntar algo, porque como esto ha sido muy dulce, lo de los premios, le voy a preguntar y díganos, porque usted lamentablemente se tiene que ir, que le ha surgido un imprevisto, y nos dejará con esta pregunta a los demás tertulianos. Llevan ustedes unos años teniendo un stand propio dentro de Fitur. Sí. Y al mismo tiempo también están representados dentro del stand, digamos, oficial de Benidorm. Sí. ¿Creen ustedes que la administración pública representa efectivamente de una manera operativa a la empresa privada, o por eso ustedes se han ido a buscar lo siento, señor Campos, y por eso ustedes se han ido a buscar un stand propio? Ha faltado el señor Mascarell, si no le hubiéramos preguntado a él también por el papel de las diputaciones. Bien. Yo creo que es una cosa complementaria. Creo que nosotros como empresa tenemos que procurar no dejarlo todo en manos de la administración. A mí me parece que la administración tiene que estar a muerte con defendiendo y potenciando los suyos, los valores de la comunidad en este caso, pero nosotros como empresa tenemos que también procurar vendernos, ¿no? Y en este caso vendernos y hacer la mejor gestión posible. Y en la cuestión comercial consideramos bueno tener ahí un stand. A veces se cuestiona porque Fitur es una feria de relación más que de hacer nuevos negocios, pero también eso es muy importante porque ahora que todo es tecnología, la comercialización que antes era boca a boca, de persona a persona, ahora se hace a través de mucha tecnología, de procesos tecnológicos muy avanzados que se han aplicado al turismo. Es una de las actividades donde las cuestiones tecnológicas que utilizan Internet más se han aplicado. Entonces, a pesar de eso, como detrás de la tecnología están las personas, que haya un punto de encuentro donde puedas charlar y además hay otro aspecto muy interesante, ¿no? Precisamente por esto, porque es un punto de encuentro donde charlas de negocios y charlas también pues por ejemplo, ¿cómo ves la temporada del año que viene? O de este año 2020, ¿qué sensaciones se recogen, ¿no? Que también es muy importante. Pues bueno, en ese aspecto pues te sirve, pues a veces, alguna vez ha servido para preocuparte
y otras veces para, como ahora, pues para estar un poquito más tranquilo de lo que cabría esperar, siendo que el Brexit está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, creo que es útil que la Agencia Valenciana de Turismo, en este caso, tiene que poner todos los medios que pueda para potenciar la Comunidad Valenciana, el turismo de la Comunidad Valenciana, pero como empresa también estamos obligados nosotros a potenciarnos, a dejarnos ver, a hacernos ver y... Perfecto. En fin. Pues le vamos a pasar el turno al señor Campos y que nos defienda, perdón, que nos defienda el papel de la administración pública en las ferias, en la época del turista digital. Bueno, yo creo que el resumen es que somos útiles porque al final el destino turismo en Comunidad Valenciana no es que no exista, porque existe, pero que sí que es la suma de destinos locales, la suma de servicios, empresas, de productos turísticos y por tanto ese stand, nuestra gestión allí tiene que servir para que en este caso las empresas, los destinos tengan una plataforma desde la cual realizar esas reuniones, transacciones, porque la gente ve Fitur, ve gente paseando y se cree que aquello es solamente lo que hay el sábado y el domingo, que es que se abre al público. Realmente miércoles y jueves realmente son días de trabajo intenso. Por eso además yo creo que grupos tan importantes como el de PP es importante que estén allí. Yo conozco otros grupos que están allí y les permite colocarse como referente ante turoperadores, ante grandes gestores que luego trabajan con las redes, pero que allí se intercambian y siempre hay mucha gente que en la cita está Fitur porque hay gente que viene de todo el mundo y allí puedes ponerle cara a la persona con la que está haciendo esas relaciones, ¿no? Mensaje positivo. Nuestro mensaje es sol, calidad, sostenibilidad y hospitalidad. Lo hemos visto, no es que queramos venderlo, es que lo tenemos en empresas como la que acabamos de describir y allí lo que tenemos que intentar es, si además de serlo, es que lo vean, ¿no? Y nuestro stand yo creo que en eso ha sido útil para visualizar esa apuesta, ha sido útil para que empresas más pequeñas tengan un gran espacio. Yo creo que eso nos han felicitado todos, 240 empresas, 40% más que el año pasado, donde han podido hacer ese trabajo. Los destinos, las marcas creo que han estado a gusto, han podido trabajar y a través de las diputaciones los destinos más pequeños, ¿no? Por tanto, expectativas cumplidas y sobre todo, y acabo de recalcar, lo que decía Pepe que nos lo creemos, que es la sostenibilidad, ahora es un factor de decisión de nuestros clientes, ¿vale? Y nosotros vamos por delante, la Comunidad Valenciana. Vamos por delante y el mérito es de los destinos y de las empresas. Nosotros acompañamos y nos lo creemos también. Queda mucho por hacer, pero es verdad que cuando ves lo que se está hablando, dices, bueno, aquí por lo menos la senda ya está marcada. Tenemos una guía para que los destinos cumplan la ODS. Allí recibió el presidente Ximo Puig el certificado de la ONU como primera comunidad autónoma miembro del Acuerdo Mundial por el cumplimiento de las ODS. En cuanto a inteligencia turística, que es también lo que necesita, es que le demos un soporte a las empresas en cuanto al input de no solamente los datos, de cómo se mueven los mercados, sino prospectiva, es decir, cómo se van a mover y sobre todo que haya una gobernanza en torno a esas empresas donde todo está dirigido a la sostenibilidad. Bueno, en definitiva, yo creo que ha servido y luego comentamos alguna cosa más que ha servido. Es ser útil. La administración tiene que ser útil, porque la administración no hace política turística en el sentido práctico. Eso lo necesitamos los empresarios, necesitamos los destinos. Y nosotros, como mínimo, como dijo un empresario hace mucho tiempo, por lo menos que no estorben, ¿no? Pues ahora yo creo que ya no estorban, pero por lo menos intentamos ser útiles. Además, una cosa a recalcar, prácticos también, y una cosa que agradece el ciudadano es que el stand de la Comunidad Valenciana parece ser que se va a llevar, se va a adaptar a los diferentes escenarios del calendario de ferias. Eso está bien, ¿no? Y allí mismo, hemos aprovechado al máximo. Es algo que hemos introducido nuevo en este año, y es que la zona de empresa, que cada vez crecía más, sábado y domingo nos tenemos que dirigir al primer mercado en cuanto a pernoctación, el mercado emisor nacional, que es la Comunidad de Madrid, el segundo en visitas, porque el primero somos nosotros mismos, los valencianos, y por tanto reconvertimos en el stand toda la zona central para que sea la venta de producto. Y ahora la gente quiere sol y playa, pero quiere turismo activo,
quiere turismo cultural, y hemos reconvertido todo el centro, que el año que viene irá más, porque esta vez lo hicimos sobre la marcha, yo vi la muestra, digo, esto hay que repetirlo allí, y no puede ser que tengamos un espacio muerto durante 2 días, que ya no es útil, que ha sido muy útil. Vamos a seguir en un momento, un minuto de publicidad y volvemos enseguida. Bueno, pues entonces... Te vas, Pepe. Yo me siento, Pues siento no me perderme... puedo- Pepe. No te vayas la petaca que te la vas. Sí, no me Mira la puedo petaca del levantar. micrófono, la tienes por ahí colgando. La llevo... No. Te va a tirar de la Oye, corbata. eso lo hice yo con un coche, me llevé el mango de la gasolinera. No me digas. Pues, Muchas gracias por Ya nos venir. vemos. Siempre un día, pero Vale. no, pues... Uy, Yo creo que la última vez No. le pasé el móvil, me tiene localizado él para lo que queráis, ¿vale? Bueno, bueno, Pepe, vaya muy... Enhorabuena por ese premio. Sí, para lo que quieras. Tú te vas también. Sí. Venga. ¿puedes? Yo Hasta luego. tengo el- No me lo como llevo el micro ahí, no tengo miedo a que venir. pegue un tirón. Pablo, muchas gracias por venir. Sí. La próxima te... Yo es que no, yo lo llevo en la mochila, Hombre. pero... Sí, por aquí. Vale, sí, gracias. venga. Ya nos ve. Venga, adiós. ¿Volvemos ya? Bueno, pues aquí alguien tiene que defender las diputaciones. Sí, lo hacemos. Se lo voy a dar a Juan, porque en algún momento Pero tú sí, sabes sí. que no va a ser así. No, Hombre, yo- la diputación. Sí. Eric y yo pertenecemos a la Diputación. Ahora se ha hecho un acuerdo ahí que en torno al esquí mediterráneo, que yo creo que es bueno que más allá de que cada uno pueda conservar De la Vila y Flores. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, Y como atracarse. siempre suele pasar entre en en estas pausas, en estas pausas descubrimos cosas personales, como por ejemplo que el director general de turismo es de Villajoyosa y entonces dicen de la Vila y Flores, ¿no? Es precioso. Bueno, pues señor Campos, estábamos hablando antes que el señor Mascarell pues no ha podido venir, pero una de las preguntas que le íbamos a hacer, y yo creo que nuestro compañero ilustrará la pregunta, es una foto que ha tenido lugar en Fitur, que es lo de los 3 presidentes de la Diputación y el presidente de la Generalitat. Yo diría que incluso dándose la mano, yo creo que será la primera vez. Bueno, yo creo, no sé si lo... Puede ser, pero ¿Eso bueno, lo qué importante es que significa? detrás de eso sí que es verdad que hay un trabajo de que sea verdad, porque comentábamos, Joan me decía, pues que las fotos no sirven para nada si detrás no hay nada. Es que decir, las fotos al día siguiente has quemado el titular y ya está, ¿no? Y es verdad que vamos lento, pero es buena porque detrás hay trasfondo y el Plat al arroz, la marca de Costa Blanca, la ruta del sabor de Castellón, es decir, que por encima de todo eso esté un proyecto común, que es el Exquisit Mediterrani, que la gastronomía, el producto turismo gastronómico, que ya no es un complemento de nada, sino que hay veces ya la gente va a un sitio para probar un producto turístico como es el gastronómico, quiere decir que lo tenemos que poner como unidad de acción, porque si no diluimos la fortaleza nuestra, que es el destino global Comunidad Valenciana. Señor García, díganos, porque claro, Valencia, la ciudad de Valencia tiene una gran entidad y podría ser incluso ser vista como una rival de la Diputación, ¿no? Del ente de la Diputación. ¿Cómo llevan ustedes las relaciones? Bueno, la llevamos magnífica, pero Valencia es, lógicamente, es el primer destino de la comunidad, ¿no? Es decir, que es en términos turísticos. Pero nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo de una forma absolutamente transversal, desde
Generalitat y Turismo Valencia, Diputación y Visit Valencia. Nosotros somos Visit Valencia, ¿no? Porque yo soy concejal de turismo, pero además presido Visit Valencia, que es la fundación que era las estrategias para atraer turismo, ¿no? Pero eso lo tenemos tan claro que ahora lo hemos instrumentalizado, hemos modificado los estatutos de Visit Valencia para que se integren tanto la Generalitat como la Diputación como patronos. Por lo tanto, no hay más, está clarísimo. Eso no quiere decir que cada uno de nosotros haya productos que los promocione en exclusiva, digamos, porque claro, tienen que ver mucho más con la ciudad, pero la idea es hacerlo todo de una forma transversal, que ya se estaba haciendo, ¿no? O sea, el Tross en Plan se ha hecho muchísimas veces aquí en la ciudad, y yo mismo he acudido a la promoción, o sea, con muchísimo gusto. No solo no hay malestar, sino que hay mucho entendimiento y tenemos muchas cosas que hacer todavía. Eso es bueno porque el ciudadano lo pide, la administración lo pide. Y Juan Cascán, díganos usted, porque una vez tuvimos también esta conversación acerca de las diputaciones, por ejemplo, para Muro de Alcoy o para una empresa como Seller del Minifundi, la Diputación de Alicante, a usted en aquel momento defendió el papel de la Diputación de Alicante. Bueno, yo creo que yo soy un productor absolutamente pequeño, pienso continuar siéndolo así. Es muy difícil ser pequeño y resistir. Tienes que tener a una administración que por lo menos te vea, que te ayude, es otro cantar, ¿no? La administración le es más fácil ayudar a empresas grandes como la señora Hernández o a corporaciones con una cierta vigencia o una presencia que al atomizado, al que está realmente pisando el territorio, ¿no? Entonces, de las diputaciones y la administración, en nuestro caso y desde nuestro punto de vista, y sin ánimo de ponernos en plan muy crítico, echamos de menos que nos miren de verdad, ¿no? Porque hasta ahora celebro esa foto de las tres. Magnífica. Sí, porque hasta ahora era como reinos de taifas, el mismo departamento similar de consellería no se llevaba bien con el homónimo de la provincia a nivel de diputación, ¿no? En mi tierra, yo soy valencià, pero soy de Alacant, ¿no? Sufro la circunstancia que cuando vengo a Alicante se me considera alicantino y cuando voy a mi capital, Alicante, me consideran valenciano. El entorno de comarcas centrales tiene esta circunstancia. Entonces, cuando tú vas a la Diputación, tú no sabes muy bien cómo te miran. Hay un peso importante según el color político que rige al dirigente de la Diputación, porque es evidente que favorece a pueblos con el mismo color más que a otros, y esto los productores pequeños lo notamos, ¿no? Entonces, en función de la suerte que tengas de que tu alcalde corresponda con el que está en ese momento mandando, pues eso va mejor un poco caótico, peor, ¿no? Lo que... Sí. Desde mi punto de vista, yo sufro el efecto de la marca Costa Blanca, puesto que creo que favorece demasiado a empresas, me alegro por ellas, ¿no? Como el caso de señor Hernández y demás, y relativamente poco a la zona de interior y de estructura pequeña, ¿no? Y a nivel de emplear en ese término, el término gastronomía, pues esto ahí empezamos ya a calentarnos, ¿no? Porque además estamos en un CDT, que es un lugar muy importante. Magnífico. En la última entrevista creo que ya comenté de que para mí sería importante que los CDTs hicieran una especie de autorreflexión de realmente cuál es el trabajo que han hecho hasta ahora y si eso realmente ha servido para mucho o para poco, ¿no? Porque a nivel de gastronomía y de productores pequeños de aceite estamos en un punto absolutamente trágico. Necesitamos que la restauración tenga el aceite de la Comunidad Valenciana y que no tanto de otros lugares más económicos, y esto no se da. A nivel de turismo enológico vinculado a productores, ya no solo de vino, aceite y otras cosas, notamos que realmente tiene más peso el coste de la visita y lo barato que pueda ser que realmente sea eficiente para el medio ambiente, para el sostenimiento de que la gente pueda vivir en los pueblos, etcétera, etcétera. Y esto es un papel que las diputaciones debían de atender más, ¿no? No solo darnos dos pistas, cambiarnos las farolas y algo que es muy, digamos, enumerable, sino algo como más intangible, ¿no? Entonces, yo quiero dar la buena a la cadena RH por esa memoria y ese premio sobre responsabilidad social, pero creo que es más importante muchas veces, más de cómo gastamos los beneficios, medir cómo los obtenemos. Si los obtuviéramos de una manera ética todos, quizás no harían falta determinadas acciones y demás.
Y por último, para no es que yo voy a hacer una reivindicación junto a usted y pasamos enseguida pues, al señor como se ha hablado hoy, estamos en Valencia, que es un lugar para mí icónico por muchos aspectos. Yo, en la gente de pueblo, echamos de menos generosidad. Como ha dicho Emiliano, amigo, el primer destino es la ciudad de Valencia, y lo ha dicho con vehemencia y con orgullo. Sin embargo, el mundo rural es el que conformamos el país, y a veces echamos de menos que Gandía, Denia, Valencia, Castellón, Alicante piense que son lo que son gracias a un entorno que les rodea. Ese entorno es rural, es verde, somos los que propiciamos el agua, el aire, los que generamos la energía, ¿no? Y demás. Y notamos que las ciudades no son generosas con el mundo rural que les da marco, por decirlo así. Pues mire, yo voy a reivindicar junto a usted una cosa, que en los actos de la administración pública de la Comunidad Valenciana, si hay un tentempié, se sirvan vinos valencianos. Que eso, lamento decirlo, que muchas veces... En los CDT sí, ¿eh? En los CDT sí, pero en Madrid y Fitur yo he encontrado muchas veces que vinos magníficos, pero... Tengo que mi etapa de empresario... Tengo que decir que eso ha ocurrido, pero en otra época, en esta ninguna. Me alegro muchísimo. No, porque con agricultura trabajamos, fíjate, ahora está Fruit Attraction, ¿no? Creo que es la primera feria logística de Alemania, y vamos juntos, Turismo y Comunidad Valenciana y la Consejería de Agricultura. Y mezclamos allí lo que es el vender para mostrar nuestro producto para grandes cadenas de distribución, de la logística, del transporte, con el acabado final de ese producto, que bien decía Juan, que es lo que hay que trabajar. Porque ahí he aprendido de Rafa, que hay que explicar el relato, y es que el relato o tiene sentido, de dónde viene este vino, cómo ese vino supone no solamente una riqueza porque hay un restaurante que sirve un producto de calidad, sino porque a su alrededor está la agricultura, está la ganadería, está la pesca, los que somos de costa, y eso pone en valor el territorio. Yo creo que en eso estamos intentando hacer un esfuerzo, ¿no? Creo que los CDT de interior, ahora anirà uno allí al COI, però és el que tu dius, no només és fer edificis, perquè aquests edificis no servixen per res. Els edificis servixen si és un espai de formació i també de reflexió, que els CDTs tenen que convertir-se en aquest espai on tu pots no només formar en vino, sinó que a més podem parlar de què volem del vi, ¿no? I tot això yo creo que es fundamental. Si el interior, es verdad que Benidorm y Valencia son nuestros motores tractores en cuanto a cifras megalómanas de turismo, visitantes, pernotación, etcétera, pero es verdad que debemos aprovechar todo lo demás que tenemos, porque enriquece a ese destino urbano, enriquece al destino vacacional que puede ser Benidorm, y multiplicamos el potencial. Ellos mismos se convierten en destino, pero son también un complemento global, ¿no? Y eso... Es verdad que el problema que tenemos es que tenemos tanto que es difícil unirlo, pero o no lo unimos y fracasaremos y nos ganarán otros, porque ahora no solamente son valores de sostenibilidad, sino de territorio, de cohesión. Y ese es el complemento, que desde Valencia, pues no porque llueva un día en la costa vengan a Valencia, sino que ya lo tienen programado, y desde Valencia tienen ya programado ir a las comarcas centrales, y el de Gandía que decías tú, o vende a su espalda, no puede haber una mancomunidad, el Asafor, donde no está Gandía, pero vamos a ver, qué locura es esta, ¿no? Entonces, bueno, poqueta a poqueta. Nosotros hablamos siempre de sostenibilidad y de desestacionalizar, y esa es la forma de hacerlo, ¿no? Es decir, que es poner en valor nuestra cultura, la cultura de nuestra comunidad, nuestras fiestas. Ahí tenemos un patrimonio festivo que es increíble, y que estoy seguro que muchos valencianos tampoco lo conocen, ¿no? Hablo de la comunidad. Sí. Tenemos el mar, tenemos el interior, o sea, hay talento. Ya no recuerdo en Valencia solo creo que son 6 estrellas Michelin, pero no es porque Michelin sea extraordinario, sino porque acaban motivando al resto de la gastronomía. Son fuerza tractora y de alguna forma arman el amor propio del resto de los pequeños empresarios. Yo, con lo que decía Joan, que estoy de acuerdo en parte, tengo que decir que tiene mucho que ver también quién es el que gestiona
cada ciudad y cada pueblo, ¿no? Es decir, que la Diputación puede tener, perdón, puede tener la sensibilidad o no de captar la necesidad de ese pueblo, pero el alcalde de la corporación sí. El alcalde de la corporación tiene que ser la fuerza tractora del sitio, ¿no? Es decir, de la población. Y a partir de ahí tiene que dirigir sus demandas en ese sentido. Estamos en una cultura en la que estamos muy acostumbrados a que nos lo resuelvan todo un poco, es decir, cada palo tiene que aguantar su vela, ¿no? También el empresario, también. El empresario tiene que ser responsable, tiene que saber que una parte muy importante, la más importante es la de él. Las administraciones tenemos que ser facilitadoras y además facilitadoras, no solo no poner pegas, sino favorecer el que se establezcan las empresas y se desarrollen. Y luego defender los productos, defender el buen hacer de las empresas. Pero claro, yo siempre digo que las empresas forman parte, no las empresas, los valores de las empresas son un pilar muy importante del estado de bienestar, pero las empresas tienen que poner por delante los valores. Por eso aprovecho para felicitar a RH por ese premio, porque ese tipo de reconocimientos te estimulan para seguir trabajando en esa línea y para que la competitividad sea en todos los ámbitos. Esto que ha hecho ahora la Generalitat del Global Pact, que yo lo conozco desde hace 9 o 11 años a nivel profesional, esto es magnífico. Es decir, que hay gente que habla ahora se empiezan a hablar de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero es que están ya 10 o 12 años. Esto el Global Pact es una cosa de Kofi Annan. Pues tendríamos que estar todos, la Generalitat y todos los demás tendríamos que estar dentro del Global Pact. O sea, yo creo que falta mayor concienciación por parte de todos, y no se trata de que nos den ni de pedir, se trata de saber qué es lo que necesitamos y exigir que se nos apoye en eso, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo que no todas las épocas la administración pública ha funcionado de una manera tal. Bueno, me están diciendo que tenemos que ir a publicidad. Pues nada, pues vamos a publicidad y volvemos enseguida. Y le voy a preguntar al señor García, pues Valencia, ¿qué ha pasado en Fitur con Valencia? Muy bien. Hasta ahora. Señor Cascar, vale. Vamos ya. Acabéis rápido, si no nos quedarán el 90% de gente que asistió a ese congreso.
Bueno, pues estamos de vuelta y en estos descansos estábamos hablando de congresos de sostenibilidad y también hemos mirado la etiqueta de este magnífico vino que ven ustedes aquí frente a nosotros, que es Cavall de Foc, de Celler del Minifundi, que lo abriremos cuando termine, porque ahora todavía no, pero cuando termine esta tertulia nos tomamos una copichuela. Señor García, Valencia se ha ido a Fitur y ha vuelto. En el Capazo se ha traído el Webit, que lo van a hacer ahora el mes de junio. Madrid se estaba peleando por el móvil con Barcelona, ellos tienen los del Big Data y ustedes se traen el Webit. Se han traído... Bueno, el Webit es algo que es uno de los ejemplos que ponía yo antes de colaboración, ¿no? Sí. Que es la Generalitat, el Estado y el Ayuntamiento de Valencia. El Webit es una de las ferias tecnológicas, en estos momentos la más puntera, en la que se espera que vengan los empresarios, las empresas y los presidentes de las empresas más importantes del mundo, ¿no? Como Microsoft, Google, en fin, todos estos. Queremos que ellos hagan negocio, pero que a la vez conozcan nuestra ciudad mejor y vean en ella una oportunidad de negocio. O sea, lo que se trata es de que ayude a la dinamización de la economía. El Webit es una apuesta muy directa también de la Secretaría de Estado de España, ¿no? Del Gobierno de Innovación. Pero no lo hemos traído de ahí, lo hemos presentado allí. Pero también está Valencia, capital mundial del diseño, que es para el 2022, pero que se empieza a trabajar ya en el 2020, porque el Webit es el junio del 2020, pero está el CEDAS. Estamos trabajando con el CEDAS, que es, el CEMAS de Agricultura, de Sostenibilidad, de la FAO, que está como sabéis, en la Marina, y que hoy mismo, antes de venir aquí, me he reunido con su director, porque estamos trabajando en esa materia de sostenibilidad y de poner en valor nuestros productos, el vino, el aceite, la agricultura. Digo que somos un privilegio. Si la ciudad es como es porque ha tenido la sensibilidad y la habilidad de conservar la huerta. Tener la huerta y tener el mar es un privilegio que tienen pocas ciudades. Ahora hablaremos del mar. No, pero hay que tomar conciencia y ver de que no solo es para tomar el sol, que también, sino que el mar es un elemento, es decir, que la bahía de Castellón, bueno, hay unas sardinas y unos boquerones magníficos, ¿no? Y que exquisitos, y no hablamos exactamente de langostas, ¿no? O sea que es absolutamente accesible para todo tipo de consumidores. Una ciudad grande, importante, que se precie, debe de tener congresos y congresos de este tipo. También, se han traído ustedes, ha sido los coletazos de Fitur y la vicealcaldesa se ha ido, creo que a Málaga, a traerse para el 2021, año Berlanga, la gala de los Goya. ¿Están ustedes que se salen? Sí, bueno, nos hemos postulado para ser la ciudad del 2021, para que los Goya se den aquí en Valencia, para que sea la gala Goya, y ahora esperemos el dictamen de la Academia de Cine, ¿no? Pues confiemos que sea así. Es una apuesta muy importante, la hemos querido hacer coincidir con el 100 aniversario de la muerte de nacimiento de Berlanga, y pues sería un espaldarazo importantísimo para el sector audiovisual, ¿no? Para la autoestima de los valencianos, pero además estamos vendiendo desde Generalitat, Diputación y Turismo y Visit Valencia la comunidad como una ciudad, un plató, ¿no? Entonces, esto puede ayudar mucho en esa línea. Nosotros en la ciudad hemos tenido más de 200 consultas para ver si se rodaba aquí, y al final se han concretado 60, ¿no? O sea que ha sido un porcentaje francamente muy alto, y con donde se ha subcontratado muchísimas servicios del mundo audiovisual de la ciudad, ¿no? Estamos también negociando, o de alguna forma nos vamos a postular, porque yo he tenido varias reuniones, una de ellas fue en Fitur, con los Michelin, para la guía Michelin, también para la edición del 2020, ¿no?
Bueno, no, yo creo que sería muy importante que se decidieran por nosotros, porque eso sería también un espaldarazo, subiría la autoestima de la hostelería en general, de la restauración, y lógicamente tenemos puntas de lanza como Ricard Camarena, Quique da Costa o Steve. Susi Muñoz, no. Susi también, la Susi Díaz. Susi Díaz, sí. Bueno, pero es la comunidad, por supuesto. Susi Díaz. Susi Díaz, bueno, y el Rodar, es decir, que nosotros tenemos un elenco de michelines, María José también, San Román de Alicante, o sea, la ciudad puede ser la de acogida, pero la idea es trabajar, seguir propiciando ese encuentro entre las tres administraciones y trabajar de esa forma transversal, porque es la única forma de hablar de sostenibilidad. Señor Campos, hablando de gastronomía, ustedes también participaron unos días previos a Fitur en Madrid Fusión, llevando allí el Esmorzaret. Valencia llevó el Esmorzaret. En gastronomía, esto es un gran potencial para la Comunidad Valenciana. Sí, lo importante ahí nuevamente es que Turismo en Comunidad Valenciana sirve de soporte a sus destinos y a sus marcas, porque además conseguimos que en el mismo stand de Madrid Fusión estuviéramos todos, estuvieran todas las marcas, y además que todos nos unamos sobre un paraguas que es Exquisite Mediterráneo, que lo podemos ver aquí, ¿no? Y detrás hay un trabajo en común de, como decíamos antes, de relato, de sentimiento, de tierra, de cohesión, donde todo suma, y las diputaciones es importante. Ahí, en cuanto a lo que comentaba Joan antes, yo creo que con la Diputación de Alicante, con la de Valencia y la de Castellón, lo bueno es que unos planes de gobernanza, que son de gobernanza turística, que están pensados para el interior, donde invertimos casi 2 millones de euros, la vamos a reconvertir para que no sea lo que decía Joan antes, decir, no, poner unas farolas ahí en la calle. No, vamos a ver. Esto es identifiquemos el producto, démosle forma al producto y fomentemos. Por ejemplo, a lo mejor no hay que hacer del Alcoyá Comtat, hay que hacer la Serra d'Aitana. Es todo un producto que tiene turismo activo, tiene gastronomía, y eso hay que ponerlo en valor. Claro, y es així, o sea, ¿por qué tienen que fer-ho estanco? Porque antes había un modelo que en algunas provincias es primero entender desde del Cap y Casal, igual que no nos gusta que elegirle de Madrid para toda España, porque no todos somos iguales, tampoco hay que legislar o aplicar un modelo desde Valencia para todo, en este caso de Castellón para todos. ¿Por qué? Porque las idiosincrasias de las comarcas son diferentes, y en Valencia vamos a ir a avanzar eso. Este año vamos a acabar determinados planes que tenemos, pero en Alicante vamos a empezar actuaciones de un producto general, de una zona que va más allá de un hecho de una comarca, porque en la Serra d'Aitana por lo menos 4 comarques por lo menos toca. Es decir, pero vamos poco a poco, pero es eso, es trabajar sinergias, y a veces nos pasa que los empresarios con razón se ponen nerviosos porque les cuesta mucho el día a día, como para que la administración tarde en responder. Pero bueno, es que a veces aquí el concejal y yo, director general de turismo, nuestras ansias superan a los tiempos que nos marca la burocracia y la administración, pero seguimos ahí. El Esmorzaret, sí. que qué interrumpa. bonita, qué palabra más bonita. Esmorzaret es un ejemplo claro, es decir, Esmorzaret, claro, donde la tradición y el talento, o el talento se pone a los pies al servicio de la tradición, ¿no? Porque era una interpretación, y bueno, fue francamente magnífico. Ojalá todos los valencianos hubieran tenido la oportunidad de verlo, porque alguno dirá, esto se van a recoger a Esmorzaret allá en la comunidad. Con lo del Esmorzaret, nosotros queremos en Turismo y Comunidad Valenciana, que está muy relacionado con el interior y con costa y con Esmorzaret y Escapaeta. O sea, queremos hacer toda una campaña de promoción de la Escapaeta, porque es que nuestro principal mercado en cuanto a visitante, Valencia es especial, pero es valenciano. Claro. Luego, pernotación, es verdad que uno pues va, se paseja, dina y torno, ¿no? Sí, porque ahora Alicante y Valencia ya están a una... Y ahora la P7 ya, la leche, para que yo venir al oceanográfico ya 30 euros menos, venir de la vila. Eso es la comida de ese día de la familia. Y si quieres tomarte un buen vino, pues el buen vino de ese día, ¿no? Claro. Es decir, y tenemos que promocionar las escapaetes, y además es desestacionalizar, como decía él, y que nos movamos dentro de la comunidad, que yo venga a Valencia a disfrutar de mi capital, porque es el gran destino urbano, pero vaya, a la otra semana me escape a Muro.
y vaya a Agres a ver la nevera, pero luego a continuación a Muro a comer, ¿no? Sí. Y esas son las escapaetes. Y vamos a hacer un esfuerzo, esmorzaret. Dos palabras preciosas, escapaete y esmorzaret. L'esmorzaret, desde que... bueno, continuem en valencià o en castellà? Com vols que... En castellà. És que... Pues, però l'esmorzaret es diu en valencià. Exactament. L'escapaeta també. L'escapaeta també. L'escapadita per una cosa. He vendido esto en Madrid porque realmente hay gente de Madrid y Bilbao que vienen a nuestras tierras y que en cierto modo, empleo esta expresión cariñosamente, ¿no? Son secuestrados por el litoral, ¿no? Entonces no les dejan que, digamos, entren al interior como si fueran a perder parte de su patrimonio. Pero esta gente que se atreve a venir al interior, l'esmorzaret ya lo han aceptado como un vocablo que entienden. Sí, sí. Y la ruta de microviñas que yo dirijo, pues empieza con l'esmorzaret siempre, ¿no? Ahora tiene unas vertientes porque hay en ese entorno, digamos, casi desconocido, porque realmente muy poco lo conoce, como es Torre Manzanes, la Torre de las Manzanes. Estoy colaborando con un digamos, complejo de desarrollo rural que falta que la administración lo vea, porque cuando lo vea lo va a querer. Pero mientras tanto esta acción empresarial ha estado completamente desatendida. Con estas reivindicaciones no estamos en contra de nadie, pero sí estamos un poco reivindicando de que a la administración deje de ver solo a dos lugares, ¿no? No sería un error si lo hiciera así. Pero la gente que a veces quiere lanzarse en el mundo rural se encuentra con esto. Por ejemplo, hay otra opción muy importante en Altea, que tiene un carisma distinto al resto de poblaciones muy turísticas de la zona, donde ha decidido que su invasión territorial deje de serlo desde el punto de vista de ocupación, digamos, residencial, ¿no? Y está haciendo trabajos muy importantes para reconstruir otras acciones vinculadas a la agricultura, para gestionar el suelo, no solo desde un punto de vista construcción, ¿no? Sino de otro punto de vista. En Beniarrés estoy también participando en la regeneración de la cooperativa, porque el modelo cooperativo es muy importante, pero nos hemos ido otra vez a un modelo cooperativo tapadera que parezca que sea, cuando al final resulta que es una empresa normal y corriente. Y en los pueblecitos pequeños hay absolutos tesoros de 200, 300 personas unidas bajo una cooperativa que están a punto de desaparecer y producen aceites increíbles que luego no tienen más remedio que venderlos según el mercado diga. Claro, y eso no se le puede reprochar que hagan otra cosa, porque estas personas, sus hijos, se han quedado en la ciudad. Por eso digo que es poco generosa las grandes capitales, porque el patrimonio del mundo rural, para una persona poder estudiar, están en diferencia de oportunidades con relación a una misma persona en Valencia. Es más, cuando ha venido a estudiar y ha pasado la carrera y lo mejor de su vida aquí, va y se queda aquí, con lo que al final el mundo rural se queda sin mejor patrimonio. Entonces, eso no hay retorno, y las capitales debían de ser un poco más generosas en este sentido. Que todo lo que está organizando Valencia y Alicante y demás, a nivel de congresos y de venidas de cosas importantísimas, lo veo perfecto. Pero nosotros necesitamos que la gente de Valencia venga a visitarnos a nosotros. Y comprar. Y comprar el producto. Y vivirlo. Claro que sí. Estamos generando hoy con esto una escuela rural de desarrollo de proyección social, que va a venir gente de todo el país para intentar organizar empresas de vínculo en el territorio de base ética, sin la administración. ¿Por qué? Porque la administración no es que no quiera, es que ha puesto demasiadas trabas, demasiados papeles, demasiados requisitos para que una pequeña empresa pueda maniobrar. Señor, quiero hacer un apunte que es que por ejemplo, pasamos a Valencia, el mundo hablando de productos de interior y zonas desfavorecidas, más desfavorecido que está siempre la región de Teruel, no es decir, que ha sido abandonada sistemáticamente. Y Sarrión con la trufa ha encontrado, o sea, están regresando los licenciados, los hijos de la trufa, están regresando porque ven la oportunidad de desarrollar su negocio desde allí, porque ahora, bueno, solo hace falta que haya 5G. El 5G se puede trabajar de Sarrión perfectamente con el mundo mundial, ¿no? O sea que a veces también hay que ponerle ingenio, ¿eh? Bueno.
Vamos a Valencia, porque es que si no, Sí. a mí lo que más me importa de estas tertulias, que lo sepa, También es el hablamos de test, Valencia. es el test. Entonces tenemos que correr mucho, porque hay un test. Valencia, estábamos hablando antes del mar. En una de las tertulias, yo no sé si recordarán que también estuvimos hablando de esas ciudades que se han desarrollado y han vivido de espaldas al mar. Cuando estuvimos en Gandía lo comentamos con el señor Mascarell. Valencia ha vivido de espaldas al mar. Seguimos en el CDT en directo y en breve también vamos a ir a publicidad. Pero, señor García, Sí. ¿cómo recuperamos el Cabañal? ¿Cómo recuperamos el mar? Bueno, la verdad que es bastante fácil. Lo que hay que hacer es ver Valencia desde el mar. Ah, bueno, eso es una O sea, maravilla. el Cabañal y el Grao y Malvarrosa y Nazaret son el frente litoral marítimo, es la antesala a la ciudad. Por lo tanto, tú puedes ver el mar desde dentro, desde el centro de la ciudad, pero también puedes ver la ciudad desde el mar. Y es fundamental que ese aire mediterráneo no lo podemos recrear. No nos lo vamos a inventar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es potenciarlo. El Frente Litoral Marítimo se ha demostrado, la Marina no tiene nada que ver con lo que era antes. Ahora es una máquina de engendrar, primero es un sitio de encuentro, un sitio de socialización de la ciudadanía valenciana. Este año iban a bañarse allí, a tomar el sol allí, a la propia Marina, ¿no? Pero además hay un microcosmos, como se dice ahora mucho, pero que existe, de tecnología. Las apps están todas ahí, pero hay muchísima demanda de grandes empresas que se están viniendo a la Marina. Por lo tanto, que es la nueva industria. No vamos a fabricar ahora todos sillas, que alguno tendrá que hacerlo, pero ahora la tecnología va por ahí, ¿no? Bueno, pues la Marina está haciendo, todo eso nos está acercando al mar, además de que se han eliminado todas las barreras, porque antes era horrible, cruzar de un lado a otro te costaba mucho. Todavía es necesario las comunicaciones. Hay comunicación de Cabañal al centro, y muy buenas. Creo que es lo que nunca ha fallado en el Cabañal. Pero lo que no hay comunicación es entre el Cabañal y Nazaret, por ejemplo. Si tú quieres ir al Cabañal desde Nazaret, tienes que ir primero al centro. Eso sí que se debe resolver y se está resolviendo. Pero cada vez se vive más de cara al mar. Yo mismo, ahora que hemos hecho lo de Turista por un Día para enseñar la ciudad a nuestros propios convecinos, a los que les hemos invitado de alguna forma, así que lo hemos financiado desde el ayuntamiento, ahora quiero hacer algo muy similar con el mar, con los catamaranes del mar, ¿no? Perfecto. Nos lo sigue explicando en un momento. Vamos a publicidad. Enseguida volvemos. Seguimos en el CDT de Valencia transmitiendo en directo.
Pues estamos de vuelta, seguimos en el CDT de Valencia, en este precioso lugar de esta preciosa ciudad, con estos estupendísimos invitados que han acudido aquí para hablar de turismo y Valencia. Y estamos en la cosa esta de hablar de Valencia. Estábamos hablando antes de que Valencia ha estado viviendo de espaldas al mar, y ahora queríamos preguntar también al señor Campos, Valencia, aeropuertos, comunicaciones, Valencia, para que vengan necesitan comunicaciones. ¿El aeropuerto de Valencia está preparado para el Brexit? Todos ahora van a hacer una mejora que va a mejorar, nunca mejor dicho, esas instalaciones para el Brexit, pero no es menos cierto que el 90% de los británicos que vienen a la Comunidad Valenciana entran por el aeropuerto de Alicante, y ese que te digo yo, que tiene hasta el reconocimiento facial, y con lo cual la primera impresión del que llega, que todos los que hemos viajado, lo peor de Estados Unidos, por ejemplo, es estar allí después de un viaje de no sé cuántas horas, estar 3 o 4 horas allí, y al salir que te desnuden o al entrar, ¿no? Aquí no va a pasar eso porque sí, aquí no va a pasar eso. La primera impresión del que llega, tanto al aeropuerto de Valencia como al de Alicante, porque el de Valencia lo van a hacer. Ayer mismo creo que lo anunció el presidente del aeropuerto de Valencia. Sí. Están haciendo ya la obra. El de Alicante está hecha. Se ha separado la zona inglesa, con lo cual cuando entras es reconocimiento facial, es todo muy rápido. Cuando pasas los controles, de normal, no va a haber control adicional policial, sino que va a ser todo. Los ingleses, que supongo que la gente lo sabe, no tienen DNI, tienen pasaporte, ya lo tenían antes, con lo cual para el turista inglés realmente no vamos a notar ningún cambio más allá de la sanidad, y hemos dicho que Ximo Puig, el presidente de la Generalitat, en el plan post-Brexit nos ha encomendado que eso tiene que estar cubierto. Tenemos que seguir siendo un destino seguro, un destino hospitalario cuando se entra, se sale, se vive. Y en eso Valencia lo está cumpliendo, nosotros lo estamos cumpliendo. Es verdad que Valencia, pues por suerte, tiene mucho más diversificado sus mercados emisores, y por tanto tiene menor dependencia. En cuanto a Benidorm, Costa Blanca, yo creo que está bastante encauzado. También un turismo que la gente no asocia, que por algo los aeropuertos crecen y no hay más plazas hoteleras. ¿Dónde va la gente? A ver a familiares que viven aquí. Y eso también se ha trabajado porque la policía ha aumentado para hacerle los permisos de residencia, porque el que tiene menos de 3 meses no necesita nada, su pasaporte, viene, disfruta, se va, ¿vale? Pero el que reside, que luego trae familiares, que además atiende a esos ingleses que vienen, etcétera, pues el gobierno de España ha ampliado las plantillas de policías, Nos faltan las tasas aeroportuarias, que sí nos puede afectar. Entonces el gobierno, en la disposición transitoria del decreto que aprobó el gobierno, venía que las tasas aeroportuarias se mantienen. Eso es una de las cosas que Valencia, Turismo y Comunidad Valenciana, con otros destinos, vamos a trabajar con el gobierno de España para que esas negociaciones que tiene que hacer la Unión Europea, que son las fundamentales, haya reciprocidad en todo lo que tenga que ser seguridad social, sanidad, etcétera, para que cuadremos el círculo. En cualquier caso, la Generalitat Valenciana ha dicho que es capaz de asumir esa atención sanitaria. Que la gente no se equivoque, no vienen aquí a operarse. Estamos hablando de que cuando les pasa algo de viaje, todos los que hemos viajado también, lo que nos gusta es tener la certeza de que tú te va a pasar algo y alguien te va a atender y no te pone una factura allí, si no, no te vas, ¿no? Seguro, ¿no? Ya lo que son las operaciones, eso no existe. Eso existe un turismo sanitario, que además funciona en Valencia, funciona en mi comarca, la Marina Baixa, y en otros, y en la Torrevieja, que va por otros cauces, Esos van con sus seguros, lo pagan sus seguros, y además es un mercado que ahora vamos a introducir en la estrategia internacional, también vamos a introducir el tema de salud, porque la gente se cura antes viniendo aquí. Un noruego le sale rentable al sistema de salud noruego enviar gente al FAD un mes, que tenerlo 6 meses metido en un hospital en Noruega. Y es que es así, sí, la vitamina D, esa la traen, o la viene aquí a Valencia. Y es que hasta el interior, el sol nuestro, es nuestro, ¿no? Único y nuestro. Sí. Pero, señor García, el aeropuerto de Valencia, desde el 2017 hasta el 2019, ha pasado del puesto 10, estaba entre los 10 primeros de España, y ha pasado del puesto 10, voy a decir una maldad, advierto, voy a decir una maldad, una pequeña maldad, al número 7 en el 2019. Y en contraprestación, parece ser que otros aeropuertos, como el de Barcelona, ha bajado en número de pasajeros. Puede ser, yo recuerdo, y además el señor Campos lo sabe, que muchas veces los destinos de sol y playa muchas veces dicen, hay conflicto en el Mediterráneo, vamos a tener más turistas. ¿Se puede conformar Valencia
Nosotros con el número no tenemos 8. que aplaudir el conflicto del Mediterráneo porque somos mediterráneos. O sea, lo que quisiéramos es que todo el Mediterráneo estuviera más unido. ¿Valencia se merece el aeropuerto que tiene? El director del aeropuerto es un hombre con un nivel extraordinario. No Lo cuida, no hablamos de ellos, hablamos lo digo, que de lo estar cuida el número muchísimo. 8. Que el hecho de que estemos mejorando, estamos mejorando de una forma importante, los recursos son los que son. Estos últimos años pues ha habido que hacer las inversiones ha habido que volcarlas en otros sitios. Pero, como decía Eric, se va a hacer una reforma de toda la parte antigua importante, creo que empezaba ya, no sé cuándo, la verdad que desconozco cuándo va a empezar, pero sé que es inmediato y seguro que mejoraremos en puestos. Pero ahora, en estos momentos, hablaba Eric de hospitalidad y decía Kant que la hospitalidad es un derecho y un deber, pues eso. Y te digo una cosa, tener un gran aeropuerto no quiere decir que vengan más turistas. Es decir, lo que hay que hacer es el trabajo que está haciendo Visit Valencia en un destino urbano. Claro. Porque Valencia es destino urbano. Claro. Y ¿por qué dices que a la Costa Blanca vienen más turistas y tal? Porque aunque tengas un aeropuerto, el clima no es transportable. Es decir, la gente no viaja para pasar calamidades, salvo que le guste el turismo de calamidad, que los hay también. Pero la gente, cuando va de vacacional, va a disfrutar para que los críos estén fuera. Yo que tengo 2 hijas, yo si las meto y me encierro en un sitio, yo ya me desespero, ¿no? Entonces, claro, pero Valencia está desestacionalizada porque es verdad que viene a la ciudad, si llueve saca el paraguas y ya está, porque lo que viene es a disfrutar de la ciudad y a comer bien, ¿no? Es decir, que el aeropuerto va a seguir creciendo, pero porque está trabajando Visit Valencia para diversificar mercados, para que hayan rutas, y esas rutas vienen, porque aquí lo que no se subvenciona ni patrocina líneas aéreas. Es decir, aquí el que viene y crece el aeropuerto, y crece porque Valencia está haciendo buena gestión, y la Costa Blanca nos ponemos en 15 millones de pasajeros porque tenemos el sol que tenemos, y si además tenemos destinos vacacionales y además estamos dándole ya el inglés, eso lo ponen los estudios, ya no quiere solamente el todo incluido, no, quiere salir del hotel y quiere comer bien, ¿no? Y eso o lo trabajamos o volveremos a bajar, ¿no? En definitiva, las infraestructuras tienen que estar, y si hace falta hablamos de cuándo han estado y quién las ha puesto ahí. Pero, dicho lo cual, yo lo puedo hablar porque todas las que se han hecho grandes infraestructuras las han hecho los mismos gobiernos, los del mismo color. Y eso estoy dispuesto a verlo sobre el papel. Lo que vengo a decir es que a mí lo importante no es que el aeropuerto crezca en tamaño, sino que crezca en pasajeros. Y eso te digo yo, que no el de Ciudad Real está vacío y es un aeropuerto precioso. El de Murcia, Corbera, 5 años cerrado, precioso el aeropuerto y tal. El de Castellón, ahora, gracias a una buena gestión, está funcionando. En definitiva, lo importante es tener infraestructuras que te aportan competitividad, pero sobre todo lo que tenemos, que es a este señor con su producto, a este señor con su destino, y turistas que lo promocionas para que lo conozcan y vengan. Eso es lo que realmente... Se perdieron líneas transatlánticas. Mi punto de vista no es de tan alto nivel como el vuestro, pero yo como receptor de posibles viajeros desde el aeropuerto me gustaría decir algo. Los 2 aeropuertos que tenemos importantes, yo tengo 3, porque junto con la microviña en Alcocer de Planes tenemos un pequeño aeropuerto de estos de plazas, sí. Y que se puede alguien permitir el lujo de llegar casi señor Cascán. Sí, estoy podando en este momento y los aviones están todo el día por ahí. Bueno, pero yo echo de menos el que no son aeropuertos nuestros, son aeropuertos fríos. Son elementos mercantiles. La gente, con ese volumen de viaje que tiene, no puede llevarse producto de nuestra tierra. En los aeropuertos están coercitados porque ni siquiera hay información directa de la tierra. Tú vas en las antiguas estaciones, llegabas y te ofrecían unas características. He llegado a Valencia, tú vas a Lanzarote y notas desde el aeropuerto que has llegado a Lanzarote. Tú llegas a Valencia en el aeropuerto y tú no sabes que estás en Valencia, mucho menos en Alicante. Luego no hay información próxima para que la gente pueda escoger dónde ir y dónde no ir, ¿no? Perdona, pero es que sencillamente cuando alguien quiere luego despegar, lo que encuentra son un elemento absolutamente mercantil, coercitante, en el que el producto local no está. Solo si eres una gran empresa que tienes posibles para haber negociado tu presencia en el aeropuerto. Por lo tanto, vino de mi tierra, la gente no se lo puede llevar en el aeropuerto. El aeropuerto es un gran hub, que es muy difícil. Eso mismo denuncio. Ahora, te puedo decir que en cuanto sales,
o antes de entrar, tienes oficina, tienes dos máquinas de información que funcionan fenomenal, y además es una oficina con dos personas que te informan sobre la ciudad y sobre la comunidad, sobre ambas, no solo sobre la ciudad, dan planos de toda la comunidad. Es decir, yo lo he testado personalmente, porque como no me conocen, lo he hecho y súper amables, y ha funcionado muy bien. A mí me ahora, llegan... lo demás es negocio. Me llegan charters, me llegan personas que con charter, Sí. por ejemplo con Actio Birding, que es gente muy, vamos, por el tema de la ornitología, que Sí, están sí. muy fijados con esto, y vienen de todo el mundo, porque las aves en nuestro ecosistema da para esto. Lo sé, sí. Entonces, Es algo que tenemos que trabajar más. el Estoy señor de del acuerdo. Minifundi es uno de estos destinos. Nosotros hemos creado toda una ornitología, promoción ¿no? en torno a ese producto Sí, turístico. en efecto, bueno. en Y Fitur estamos ha sido en un ferias, éxito. no Sí. solamente en Fitur, estamos en Fitur, dentro de esa plaza nueva estaba ese producto. Virgili, que es la persona Pero que tienes parte de se razón ocupa y de- parte tiene él. Es decir, aparte de la presencia física y mejorarla, que la tenemos que mejorar, entre otras cosas, el aeropuerto de Alicante, que es notorio y evidente, tenemos que ver que cuando sale el turista, a veces no se quiere parar. Y entonces tenemos que juntar la presencia física con la web suya, con nuestra web, que sea potente y tenga claro el que quiere este producto lo pueda encontrar fácil. Pero es decir, que a veces casi es más fácil tener ahí un sello QR, que yo no sé cómo se dice, que el tío sale del avión, lo coge, se lo guarda y ya sigue en su ruta, si no se ha informado antes, ¿no? Porque lo que es, tú sabes que lo que es difícil es que la gente llegue y se pare allí delante de eso, porque con que te toquen, yo no puedo tener 25 trabajando allí. El área free que como te está toque muy uno preparada delante, para poder tú ya tener- sí que no te esperas media hora. Yo creo La que trabajar gestión la presencia rentable. de Hay que producto la presencia es allí, importante. sí, y hacerlo con las DIPUS también, Claro, es decir, sí. y con la ciudad destino potente, es decir, y cuando esté vacía, que parezca que esté, no puede ser que se baje una persiana allí que parezca aquello que el castillo está cerrado, ¿no? Eso es la primera imagen. Vamos a dar una creo que el vuelta. aceite- Venga, a ver los No test. nos queda Venga, más no nos queda tiempo. No nos queda más Venga, tiempo. Tenemos venga. que ir al test. Venga, señor Campos, elija del 1 al 5. Uno de ellos era para el señor Mascarell, que ya se lo daremos Esto sí es otro día. complicado. Venga, yo el 2, que es par. Lo leo yo. Venga. qué tentación siempre. Vamos a ver. Esto lo hacen aquí esta gente y yo no sé por qué lo hacen. Vamos a ver. Estos últimos días hemos conocido la intención de la ciudad de Valencia de acoger la gala de los premios Goya en 2021, coincidiendo con el centenario del director Luis García Berlanga. ¿Sabrías decir cuál de las siguientes películas dirigió el maestro valenciano? Atraco a las 3, Bienvenido Mr. Marshall, Sor Citroën o Aterriza como puedas. Es terrible, ¿eh? La segunda, la primera. Venga, la segunda. Bienvenido Mr. Marshall. Sí. Venga, acerta. Señor Cascán, dígame usted. Eric es joven todavía, ¿eh? Sí. Yo eso la sabía porque, claro, yo nací así ya. Yo nací con Con Berlanga. Yo nací con Berlanga. No tanto. Bueno, tengo 64 Yo el años. zinc. El SIN, venga. Tatachín, tatachán. Tú ya Todo sabes tiene que yo premio. fallo siempre, ¿eh? Todo tiene premio. El almuerzo forma parte de la cultura gastronómica valenciana. ¿Qué nombre recibe? Se me hace la boca agua a estas horas. ¿Qué nombre recibe el bocadillo compuesto por sobrasada, cebolla pochada cortada en juliana, queso y en algunos casos loncha de jamón o panceta? ¿Chivito, brascada, almusafes o whopper? Pues no lo sé, porque yo lo pido en mi tierra de otra manera, pero voy a decir almusafes. Almusafes, así. Uy, esto iba sí me de... sé la No, ese no lo he probado y es que lo tengo que decir, porque está buenísimo. Oye, Tiene una ahora pinta- estoy preocupado porque me sé el de ellos ya. No, teniendo Seguro sobrasada que y sí, cebolla, seguro bueno, que eso tiene que sí. ser brutal. Pues volveremos otra vez. 3. Para, sí, en todo caso, pues para resarcir esto. Vamos a ver. Esta es facilísima. El Parque Natural de la Albufera es un impresionante paraje natural y un importante activo turístico para la ciudad de Valencia. ¿Qué novela del gran Vicente Blasco Ibáñez estaba ambientada en este incomparable lugar? ¿Entre naranjos, La Barraca, Cañas y Barro o El flautista de Hamelín? La Barraca. Cañas y Barro, perdón. Cañas y Barro. Cañas y Barro, perdón, Cañas y Barro. Cañas y Yo Barro. creo que además lo Además, estaba pensando, sí, que he visto sí. como- No, cuando ¿sabes he qué hecho pasa? Que la Barraca se rueda, se hace muy cerca donde yo vivo, en el Puig,
al lado, ¿no? En el mitad del camino, la única barraca que queda allí. Y de pronto estaba hablando así me estaba viendo la barraca yo. Cañas y Barro, sí. Bueno, pues todo perfecto, todo perfecto. Es más, yo conocí a algunos actores de Cañas y Barro, de los que, bueno, alguna es Amparo Climent, que es académica, que yo me entrevisté con ella también para el Goya, pero es amiga mía desde hace muchísimos años. Amparo Climent, que es valenciana y actriz. Ella era la que le tiraban no me acuerdo ahora cómo era aquella cena, pero fue a hacer, no lo recuerdo ahora, es que hace muchos años, la serie, que no la dejan porque como todo está en manos de... Bueno, estamos en Valencia y han dicho, pues, ¿qué les vamos a hacer? Pues nos vamos a anticipar al 20 de septiembre, el día de la paella. Muy bien. No se hagan muchas ilusiones, esto es lo que hay, el Pero presupuesto... es de horta o de montaña. No, esto es el recipiente para que... Y además va con el precio, para que sepan lo que ha costado. Qué bonito. Esto es el recipiente para que ustedes se la cocinen. Una paella... Muchas gracias. Micropaella. Oye, mira, micropaella. Pues una nada, muchísimas gracias. Queda ahí, China. Yo tengo que probar para un ofrecite, para un huevo frito, quedará Es la para forma. las tapas, es para las tapas, pues mira, dijeron. Y dije, no, vamos a comprar paella. Pues muchísimas gracias por venir, Nada, muchísimas gracias a por estar vosotros. aquí, muchísimas gracias a ustedes por vernos. Ya saben dónde pueden ver los vídeos de la tertulia del Turista Digital, en nuestras redes sociales del Turista Digital, en el canal de YouTube y en Facebook. Y pues nada más, despedirles y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.